el último libro del antropólogo, Carlos Castaneda, El lado activo del infinito, 1998, en su capítulo Sombras de barro de su tercera parte, figura el siguiente fragmento, que es al parecer donde se esboza la definición de ciertas entidades de otras dimensiones llamadas los predadores, o conocidas por los chamanes del México antiguo como los voladores, un ser inorgánico, como explica Don Juan, mentor de Carlos Castaneda. Suelen ser citadas de aquí algunas frases en artículos de contexto gnóstico o transdimensional que tratan del vampirismo psíquico, analogando a dichos seres con los arcontes de la literatura de los antiguos gnósticos. A continuación el texto. La oscuridad había descendido muy rápidamente. Y el follaje de los árboles, que momentos antes brillaba de color verde, estaba ahora muy oscuro y denso. Don Juan dijo que si yo prestaba atención intensamente a la oscuridad del follaje, sin enfocar la mirada sino mirando como con el rabillo del ojo, vería una sombra fugaz cruzando mi campo de visión. Esta es la hora apropiada para hacer lo que te voy a pedir, dijo. Toma un momento en fijar la atención necesaria de parte tuya para lograrlo. No pares hasta que captes esa sombra fugaz negra. Vi, de hecho, una extraña sombra fugaz negra proyectada en el follaje de los árboles. Era, o bien una sombra que iba de un lado al otro, o varias sombras fugaces moviéndose de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o hacia arriba en el aire. Me parecían peces negros y gordos, peces enormes. Era como si gigantescos peces espada volaran por el aire. Estaba absorto en la visión. Luego, finalmente, la visión me asustó. Estaba ya muy oscuro para ver el follaje, pero aún así veía las sombras fugaces negras. ¿Qué es, Don Juan? Pregunté. Veo sombras fugaces negras por todos lados. Ah, es el universo en su totalidad, dijo. Inconmensurable, no lineal, fuera del reino de la sintaxis. Los chamanes del México antiguo fueron los primeros que vieron esas sombras fugaces, así es que las siguieron. Las vieron como tú las viste hoy, y las vieron como energía que fluye en el universo. Y, sí, descubrieron algo trascendental. Paró de hablar y me miró. Sus pausas encajaban perfectamente. Siempre paraba de hablar cuando yo pendía de un hilo. ¿Qué descubrieron, Don Juan? Pregunté. Descubrieron que tenemos un compañero de por vida, dijo de la manera más clara que pudo. Tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos. Estaba ya muy oscuro a nuestro alrededor, y eso parecía impedir cualquier expresión de mi parte. Si hubiera sido de día, me habría reído a carcajadas. En la oscuridad, me sentía bastante inhibido. Hay una negrura que nos rodea, dijo Don Juan, pero si miras por el rabillo del ojo, verás todavía las fugaces sombras saltando a tu alrededor. Tenía razón. Aún las podía ver. Sus movimientos me marearon. Don Juan prendió la luz, y eso pareció disiparlo todo. Has llegado, a través de tu propio esfuerzo, a lo que los chamanes del México antiguo llamaban el tema de temas. Dijo Don Juan. Me anduve con rodeos todo este tiempo, insinuándote que algo nos tiene prisioneros. Desde luego que algo nos tiene prisioneros. Esto era un hecho energético para los chamanes del México antiguo. Pero, ¿por qué este predador ha tomado posesión de la manera que usted describe, Don Juan? Pregunté. Debe haber una explicación lógica. Hay una explicación, replicó Don Juan, y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida, y nos exprimen sin compasión porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance. Sentí que mi cabeza se sacudía violentamente de lado a lado. No podía expresar mi profundo sentimiento de incomodidad y descontento, pero mi cuerpo se movía haciéndolo patente. Temblaba de pies a cabeza sin volición alguna de mi parte. No, me oí decir. Esto es absurdo, Don Juan. Lo que usted está diciendo es algo monstruoso. Simplemente no puede ser cierto, para chamanes o para seres comunes, o para nadie. ¿Por qué no? Don Juan preguntó calmadamente. ¿Por qué no? ¿Por qué te enfurece? Sí, me enfurece, le contesté.
Esas afirmaciones son monstruosas. Bueno, dijo, aún no has oído todas las afirmaciones. Espérate un momento y verás cómo te sientes. Te voy a someter a un bombardeo. Es decir, voy a someter a tu mente a tremendos ataques, y no te puedes ir porque estás atrapado. No porque yo te tenga prisionero, sino porque algo en ti te impedirá irte, mientras que otra parte de ti de veras se alocará. Así es que ajústate el cinturón. Sentí que había algo en mí que exigía ser castigada. Don Juan tenía razón. No podría haberme ido de la casa por nada del mundo. Y aún así, no me gustaban para nada las insensateces que él peroraba. Quiero apelar a tu mente analítica, dijo Don Juan. Piensa por un momento, y dime cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de sus sistemas de creencias, o la estupidez de su comportamiento contradictorio. Los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestros sistemas de creencias, nuestras ideas acerca del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos. ¿Pero de qué manera pueden hacer esto, don Juan? Pregunté. De cierto modo más enojado aún por sus afirmaciones. ¿Susurran todo esto en nuestros oídos mientras dormimos? No, no lo hacen de esa manera, eso es una idiotez. Dijo don Juan, sonriendo. Son infinitamente más eficaces y organizados que eso. Para mantenernos obedientes y dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra estupenda. Estupenda, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible desde el punto de vista de quien la sufre. Nos dieron su mente. ¿Me escuchas? Los predadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca has sufrido hambre, continuó, sé que tienes unas ansias continuas de comer, las cuales no son sino las ansias del predador que teme que en cualquier momento su maniobra será descubierta y la comida le será negada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos. Y se garantizan a ellos mismos, de esta manera, un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo. No es que no pueda aceptar esto como válido, don Juan, dije. Podría, pero hay algo tan odioso al respecto que realmente me causa rechazo. Me fuerza a tomar una posición contradictoria. Si es cierto que nos comen, ¿cómo lo hacen? Don Juan tenía una sonrisa de oreja a oreja. Chamanes ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía, cubiertas de arriba a abajo con una capa brillante, algo así como una cobertura plástica que se ajusta de forma ceñida sobre su capullo de energía. Dijo que esa capa brillante de conciencia era lo que los predadores consumían, y que cuando un ser humano llegaba a ser adulto, todo lo que quedaba de esa capa brillante de conciencia era una angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies. Esa franja permitía al ser humano continuar vivo. Pero solo apenas. Como si hubiera estado en un sueño, oía don Juan Matus explicando que, hasta donde él sabía, la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso. Por lo tanto, se volvió presa fácil para una conciencia de distinto orden, tal como la pesada conciencia del predador. Luego hizo el comentario más hiriente que había pronunciado hasta el momento. Dijo que esta angosta franja de conciencia era el epicentro donde el ser humano estaba atrapado sin remedio. Aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda, los predadores crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y predatoria. Nos otorgan problemas banales que fuerzan a esas llamaradas de conciencia a crecer, y de esa manera nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestras pseudo preocupaciones. Algo debía de haber en lo que don Juan decía, pues me resultó tan devastador que a este punto se me revolvió el estómago.